parte de cómo se normalmente planificar, y luego vamos a entrar a la parte de manejo práctico, gerencial, de manejar una crisis y cuál es la mentalidad que deberíamos tener, y luego a un caso, a modelación de escenarios para que vean de manera práctica las decisiones financieras que se pueden tomar, tanto a nivel de un mes como a nivel de una proyección sencilla. Y al final del curso, al final del webinar, tenemos un código de descuento para modelos que estamos comercializando en nuestra página web. Entonces, en Bolt, me permite el tema comercial un segundo y ayúdenme solo silenciando un poquito los micrófonos. En Bolt llevamos para 10 años ayudando a dueños de negocios a actuar en grande, a transformar la compañía, inspirar a otros a hacerlo y que la compañía perdure en el tiempo. Y esto también significa que es nuestra nueva misión realmente, maximizar el valor de las compañías, y vamos a ver un poco de qué significa eso. Pero hoy día vamos a hablar principalmente de cómo planificar en incertidumbre. Entonces, ¿qué significa planificar normalmente? Entonces, normalmente, en una situación de no crisis, deberíamos estar pensando en realmente y casi exclusivamente, casi obsesionados con la creación de valor, ¿no? Deberíamos estar pensando prácticamente en el tema de crear valor todo el tiempo. ¿Qué significa crear valor? Es entender cuánto capital estamos usando en nuestro día a día. Eso puede ser inventario, cuentas por cobrar, la inversión que tienen en terrenos o en edificios, y cuánto me está costando ese capital primero, en este ejemplo sencillo, un 12%, y cómo uso ese capital. ¿Qué significa cómo lo uso? Es cuántas ventas tengo por cada dólar de capital que tengo en juego, en riesgo, y cuánta utilidad me deja cada vez que vendo. Y al final el índice que hay que comprar es la utilidad operativa del negocio dividido por el capital invertido. Algo que le pueden pedir al contador, hay que hacer ciertos ajustes financieros técnicos para llegar al capital invertido, pero es algo que le podrían pedir a contabilidad. Y cuando están creando valor, y esto es lo que deberían mantener, incluso en crisis a largo plazo, deberían mantener un criterio de creación de valor, cuando lo que usas, como usas el capital, la utilidad operativa sobre ese capital, genera más en porcentaje que lo que te costó. Y realmente, si lo queremos simplificar, finanzas corporativas al máximo, es esto, es entender que del lado derecho de un balance general tienes a proveedores, ¿sí? Pero son proveedores de capital. Y como cualquier proveedor, como cualquier negocio comercial, que todos estamos en eso, si tú compras algo a 10, lo tienes que vender a 15, o si compras algo a 13, lo tienes que vender a 15. Y es así de sencillo el tema de finanzas corporativas. Si es que el capital que están usando, vamos a suponer que aquí hay $1.000.000, ¿sí? Les está costando 12 o 13% al año en combinación del banco y lo que ustedes quieren de esa parte, de la parte que ustedes están poniendo. Ustedes tienen que pagar $120.000 al banco y a ustedes como dividendos. Es lo que debería pasar. Entonces, para que eso ocurra y para que creen valor, ustedes deben generar al menos $120.000 de utilidad operativa. Y ahí salen tablas, como cualquier operación comercial, salen tablas. Entonces, si generas cualquier porcentaje por encima de 12 o cualquier coste de precio por encima de lo que te costó, en ese momento estás creando valor. Entonces, esto es importante porque es lo que se debería mantener en cuenta en el largo plazo y es importante para las crisis porque no podemos dejar de pensar en esto. Y eso es lo difícil de las crisis porque hay que pensar en dos cosas al mismo tiempo. Cómo solucionas el problema de corto plazo, que en el 80% de las veces es liquidez, y luego cómo piensas en esto, en alinear a todos a crear valor. Entonces, ya. Otra situación normal en el día a día, cuando estamos planificando normalmente, la idea de decirles qué es lo que normalmente debemos hacer cuando planificamos es, para que sea evidente cuando contrastemos qué se hace en incertidumbre, ¿no? Entonces, normalmente esto alinea y coordina a los ejecutivos, las actividades ejecutivos. Idealmente tienes claro cuál es la acción que vas a tomar y cuál es el resultado de eso y el tiempo que lo vas a tomar. Esto motiva al equipo cuando tienen claro qué van a hacer y están alineados. Controla los objetivos del equipo, puedes evaluar también de manera objetiva a los ejecutivos, y algo súper importante es que alineas a todos en la compañía a tu visión gerencial.
cuánto vamos a vender, en qué condiciones de margen y con qué cantidad de gente. Esos son supuestos que van de la mano con tu visión gerencial y que tiene que estar todo el mundo alineado. Eso es lo ideal, que todo el mundo esté alineado y que haya cohesión en el grupo, ya hablando de management, para superar crisis, eso es importantísimo. Entonces hay que hacer dos cosas al mismo tiempo, que lo vamos a ver en un segundo. Eh, y normalmente también en, en cuestiones de crisis, perdón, en situaciones normales deberíamos tener un presupuesto, y idealmente ya lo tenemos, incluso cuando entramos en una crisis, dos presupuestos al menos, y en la crisis tiene que haber un tercero. El presupuesto operativo, que no es otra cosa que una proyección del PIG, que hay que poner el objetivo de ventas, cuál es el margen de contribución de cada venta que vamos a tener, así sabemos cuánto descuento dar o no dar cuando entremos en un tema de crisis, cuál es el presupuesto máximo de egresos fijos y saber a qué se está dedicando eso y cuánto ventas generan esos egresos fijos y la utilidad operativa esperada, ¿no? Según ciertos supuestos. Entonces es importante tener, idealmente, antes de que entre la crisis, primero es importante tratar de anticiparla, pero si no se puede, es tener estos supuestos claros para que cuando entremos a evaluar escenarios, sepamos contra qué hacerlo, contra algún tipo de referencia anterior de lo que era normal, que es esto que estamos hablando aquí. Y aquí este segundo presupuesto es aún más importante en crisis, que se tiene que hacer después del operativo, que es el presupuesto de caja. Si ya no hablamos de la utilidad operativa, utilidad contable esperada, en temas de contabilidad se llama que estamos trabajando aquí con un sistema de Vengo, es decir, tenemos, no, esto no es efectivo necesariamente cuando proyectamos esto, sino contabilidad, por poner un nombre, pero de esto se genera o debe generarse un presupuesto de caja. Si estas ventas, ¿cómo se van a transformar en efectivo, en cobranzas? Este margen de contribución, estos costos, este costo de este margen de bruto, cómo se va a transformar en pago, en compras a proveedores, en inventario que tengo en stock, cómo se va a transformar eso en presupuesto para pago a proveedores, los ingresos fijos van directo y por ende cuál es la necesidad máxima de efectivo. Entonces, en condiciones normales, asumimos que las compañías están creciendo y esto, la proyección de esto va en función de voy a crecer en ventas y como necesito crecer en ventas, necesito más inventario, voy a vender más con más crédito y por ende igual vas a necesitar plata. Entonces, sea en buenos o malos momentos, siempre vamos a necesitar más plata, porque en buenos estamos asumiendo que estamos creciendo, ¿no? Y si estás creciendo, lo normal es que necesites más fondos para inventario, cuentas por cobrar. Y si estamos en crisis, el problema es que hay menos ventas y la plata la necesitas para cubrir los egresos fijos, que ya lo vamos a ver en detalle. Igual, sorry, no lo avisé. Si quieren, hagan las preguntas en el chat y las vamos contestando en la medida que vamos pudiendo y sea relevante. Y si no, las contestamos al final para hacer esto más dinámico. Si alguien quiere decir algo, puede hacer la mano y lo contestamos ese rato. Entonces, ¿cómo se ve esto? Así, esta parte conceptual en algo un poco más práctico. Deberíamos tener este presupuesto operativo, que el resultado es ventas y utilidad operativa utilidad neta, y este es el presupuesto de caja, donde el resultado es cobranzas y el flujo operativo que resulta de esto, las inversiones que van a hacer, acá arriba no están las inversiones, y la deuda, acá arriba solo están los intereses de la deuda, pero no el pago de capital. Entonces, puedes tener utilidad aquí, pero no tener efectivo al final del año. En este caso sí, pero si tenemos pagos de financiamiento, por ejemplo, podemos ser rentables, pero te falta efectivo. Entonces, es importante igual entender, o sea, en una crisis es urgente resolver el tema efectivo como sea. En situaciones normales es importante entender si lo que estamos financiando es pérdida o utilidad, en este caso idealmente es utilidad, y cómo aporta nuestra propia utilidad al flujo de efectivo. Entonces, hay que diferenciar entre la utilidad que causa el flujo de efectivo, pero hay que entender que la utilidad o las ventas incluso no son necesariamente perdón, flujo de efectivo. Eso hay que transformarlo en cobranzas, pagos, inversiones y pagos de deudas o deudas nuevas y trabajar en función de eso. Y el último, recomendación en situaciones normales y que es más importante realmente en situaciones de crisis es la siguiente. Idealmente no te agarra la crisis con una contabilidad mala. Si te agarra con una contabilidad mala es doble el problema porque no tienes claro tus cifras.
Idealmente te preparas para las crisis porque siempre van a venir, eso es inevitable, siempre va a haber un problema. El punto es cómo lo manejas ese problema, y las compañías exitosas no son las que evitan crisis, son las que saben manejar las crisis, saben anticiparlas y saben manejarlas a tiempo, incluso cuando vienen ya no les sorprende, es algo que esperaban, porque tienen claros sus supuestos, tienen claro señales previas de cómo si no cotizan lo suficiente, ya saben que no van a vender tanto el siguiente mes. Entonces ya se pueden anticipar a estas situaciones. Pero para lograr hacer eso, lograr hacer esas mediciones o esas estadísticas preventivas, parte importantísimo es que deberíamos ser religiosos, literalmente, religiosos, y no vale nada menos con la contabilidad de la compañía. ¿Por qué? Porque es tan importante como la vida o la muerte, especialmente en las crisis. Pues si no tienes claro lo que está pasando, es como cuando vas al doctor y estás a punto de morirte o tienes un problema de salud, y el doctor lo que va a hacer es vaya al laboratorio. En ese momento te va a ver verde, te va a ver mal, te va a preguntar si te duele o no te duele. Es lo mismo que ustedes, en este caso, el dueño de la compañía actúa como doctor médico. En este caso, ustedes saben que la compañía está mal y lo que van a hacer es preguntarle a la contabilidad, en este caso el doctor al laboratorista, que va a eh, disculpa, no sé si me ayuda silenciando, por favor, Nancy, el micrófono. Eh, el, lo que hace el doctor es que trabaja con el laboratorio, tú vas al laboratorio, te haces las pruebas, y si le preguntas en la ventanilla al laboratorista, le preguntas qué tengo, me va a decir, no sé, pero tienes tantas cédulas blancas, tienes este rango está dentro de los parámetros, y este es específicamente el número que tienes. Si define la realidad, es específico y concreto. Y cuando vas con eso con el médico te va a decir, mira, podemos hacer esto, yo te recomiendo tomar esta decisión, tomar esta pastilla, hacer este tratamiento, este tratamiento en los siguientes 6 meses o 12 meses que tienes que llevar, y luego de 6 meses regresa con más pruebas al laboratorio para ver qué pasó y si tuvimos razón. Entonces es lo mismo con contabilidad y la planificación financiera que ustedes tienen que hacer. Si no hay contabilidad, es imposible tomar buenas decisiones. Es bien difícil tomar buenas decisiones. Eh, entonces, en ese caso, ¿tiene alguna duda? Porque esto, no sé si hay alguna duda, si no avanzamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambia cuando hay incertidumbre? ¿Ya? Y realmente, por eso la aclaración acá, todo el tiempo hay incertidumbre, especialmente en Ecuador, ¿no? Pero todo el tiempo no puedes saber qué va a pasar en los siguientes 2 meses, 3 meses o tal tema. Entonces, Luis nos pregunta cada qué tiempo debe tener los balances. Realmente, Luis, deberían ser todos los meses. Idealmente todos los meses. Una vez al año para solo declarar el impuesto o cada 3 meses cuando le pides plata al banco no es suficiente. Sí tiene que haber una disciplina importante en tener todos los meses la contabilidad. Ahí el consejo práctico es si a su contador le están pagando más de 200, si es externo, ¿no? Si es fijo, debería darle todos los, si es, me refiero a, está empleado por ustedes, y enrolado y tiempo completo, debería darle todos los meses los estados financieros. Si es externalizado, si le estás pagando más de 200 o 300 al mes, también le puedes exigir todos los meses estados financieros. Entonces, en ese caso, debería estar todos los meses. Entonces, les comentaba que siempre hay incertidumbre. Por eso es importante en la planificación financiera tener supuestos claros. Entonces, cuando hay una crisis, lo que pasa es que hay mayor incertidumbre. ¿Y cómo se define la incertidumbre? Es en función de la variabilidad de algún resultado, es decir, en la variabilidad de tus ventas, porque puede ser que caigan de 100 a 20. Eso es mayor incertidumbre, porque pueden caer de 100 a 20 en un día. O como el precio de cacao ahorita, que todos conocemos, que está pasando de 3.000 a 7.000 a 10.000 y cae a 7.000 y cae a 5.000. Eso es mayor incertidumbre. En las compañías normalmente se da en función de las ventas y por ende en función de la utilidad y del efectivo. Entonces, en una situación normal o con menor incertidumbre, tú puedes planificar tu flujo de efectivo y sabes que el siguiente mes vas a tener tanto y en 6 meses vas a tener tanto, con cierta normalidad de expectativa,
pero cuando es una crisis simplemente no sabes. O es mucho más que no sabes, es mucho más grande la variabilidad de ventas o rango, porque puede ser que el siguiente mes vendas cero, pero el siguiente mes vendas el triple, y esa mayor incertidumbre es la que causa las crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las finanzas en una crisis? Y como les decía antes de hablar de finanzas en una crisis, realmente, idealmente, ustedes ya tienen, previo a enfrentar crisis, una planificación sólida, supuestos claros y una idea clara de hacia dónde quieren ir en el largo plazo, y su equipo también está cohesionado y alineado a esa visión de largo plazo con los valores, con la visión, y está claro quién tiene que tomar decisiones, en qué sentido, porque si la crisis te agarra sin una visión, sin unos valores, te agarra sin que esté claro quién toma las decisiones y quién es la responsabilidad de cada uno, sin tener bonos definidos o incentivos definidos y cómo le afecta esto a alguien, te agarra tres veces peor. ¿No? Entonces, eso debería pasar antes, idealmente, y eso te ayudaría a prevenir las crisis. Pero si ya nos agarró la crisis, sea con esa fuerte planificación o sin fue una mala planificación, estos son los primeros pasos en la parte financiera. Y ahí el título del web está mal, tenemos 11 pasos, 5 financieros y 6 de gestión, pero vamos primero con los financieros. Entonces, lo primero y lo urgente es resolver la liquidez. Si el 80% de las crisis terminan en un problema de liquidez. Entonces, hay que entender y priorizar los egresos e ingresos comprometidos en las siguientes 13 semanas. Entonces, como les decía, cuando estás planificando, tenías esos dos primeros presupuestos, cuando estás planificando situaciones normales, teníamos estos dos presupuestos. Y el tercer presupuesto que tienen que entrar cuando estás en crisis es que tienes que tener una proyección semanal de 12 semanas, en los siguientes 90 días o los siguientes 13 semanas. Y de manera semanal. En el ejemplo anterior que les mostraba era una periodicidad mensual. Esto ya tienes que controlarlo más, de manera más exigente. Entonces, el otro tema, una vez que ya tienes eso claro, esos siguientes 13 90 días claros y ya sabes qué hacer, vamos a ver eso en un segundo, tienes que proyectar la nueva realidad, ¿no? Entiendes cuál es la nueva nivel de ventas con los márgenes y escenarios en función de esa nueva realidad. Entonces hay que tener escenarios idealmente, ¿no? Uno, ya necesitamos en crisis, estamos en un escenario pesimista, estamos cayendo en ventas, hay que ser uno más pesimista todavía, saber qué es lo que detona ese escenario, ir controlando semana a semana qué está pasando con ese escenario. Y ese escenario debería minimizar las pérdidas, ¿no? Y actuar en función de las menores ventas posibles y ajustar y negociar los ingresos fijos del negocio. Y una vez que has negociado con proveedores y empleados, vamos a ver en un segundo, igual los otros pasos, tienes que determinar la necesidad de financiamiento. ¿Cuánta plata te va a hacer falta? ¿No? Y si es que tienes que prestar o tienes que liquidar o si una vez que ya tratas de haces todo lo posible para minimizar las pérdidas, realmente ahí recién tienes que determinar cuánta plata te va a hacer falta. Pero al mismo tiempo, y eso es lo difícil, tienes que pensar en reinvertirte, porque las crisis, como les decía, son normales, van a pasar y van a seguir pasando. Entonces lo que tienes que estar es preparado para que no te sorprenda tanto la crisis, y estar consciente de que es ahí donde hay oportunidades, es ahí donde tienes que alinearte más con tu equipo, es ahí donde tienes que salir más fuerte todavía, ¿no? Entonces, ahorita Nancy nos pregunta qué pasa cuando se tiene una utilidad determinada y sin embargo los ingresos por inversión en activos son el doble o el triple, es decir, se capital de trabajo de la plata para pagar proveedores, como lo van a entender esto los accionistas. Sí, eso lo vamos a ver en un segundo, es el manejo del flujo de efectivo, igual justamente en esta parte de proyectar una nueva realidad o en minimizar las pérdidas. También tiene que ir el tema de capital de trabajo, que es lo que está mencionando, lo vamos a ver en la parte práctica, Nancy. Entonces, ¿cuáles son los 6 pasos ya en la parte de management, por decirlo así, de manejo de las crisis? Primero, emocionalmente tienes que aceptar la realidad. Si es algo pesado, es algo que es emocional también, porque cuando comienzas a dar cuenta del problema, tienes que atacarlo lo más rápido posible. Pero eso también implica que tienes que aceptar la realidad, que tienes que aclarar la situación actual y planificar escenarios pesimistas y otro moderado. Es momento de ser realista, no puedes no ser realista. Entonces, idealmente cuenta qué pasaría en un escenario donde tienes todos los fondos que tienes hoy día en el banco, y no los que podrías cobrar y vender, ¿no? O priorizar los que realmente podrías cobrar. ¿Qué pasa en una crisis a ese nivel? ¿No? Esto, por ejemplo, aplicaba en pandemia, donde no sabías si ibas a vender el siguiente mes. ¿Qué hacías? ¿No? ¿Cómo priorizabas eso? ¿Cómo negociabas con todo el mundo?
Entonces, es lo primero que hay que entender es aceptar la nueva realidad, entender que es una nueva realidad, hay que aceptarlo emocionalmente, es una parte importante, como líder tienes que aceptarlo. Y luego de eso, lo que no puede pasar, lo que no pueden hacer es quedarse quietos. Y lo que no puede pasar es que no hagas nada, porque no hacer nada es una decisión en sí misma. Y para poner una analogía, imagínense que están en un carro, yendo en el camino, tienen una Y hacia un lado o hacia el otro, y tienen al frente un poste que si no toman una decisión se choca. Entonces, no tomar la decisión, no ir para un lado o para el otro, ir hacia el centro y chocarte con el poste sigue siendo una decisión. Entonces, tienes que tomar una decisión rápido, aceptando la realidad, haciendo estas predicciones que decíamos antes y actuando. Entonces, lo primero que tienes que resolver es un problema a la vez, priorizando en que tenga mayor impacto en resolver el escenario pesimista. Entonces, tienes que priorizar lo que primero resuelva efectivo. Tienes que decidir, actuar y luego evaluar qué pasó con esa decisión. Entonces, el siguiente punto, después de aceptar la realidad y hacer escenarios pesimistas, ahí ya una vez que tú comienzas a pensar en escenarios pesimistas y a proyectar escenarios pesimistas, sabes que ya estás aceptando la. Y luego priorizar y actuar. Eh, luego, lo difícil, y lo difícil en estas situaciones, es lo que decíamos antes, tienes que tener una dualidad de pensamiento importante, porque estás pensando en cómo generar efectivo, cómo ahorro costos, qué hago si voto gente, o bajo los costos, o dejo de vender algo, o no invierto en esto, o no le pago a esta persona, o cómo hago. Pero al mismo tiempo, y eso es lo difícil, tienes que proyectar recuperar. Si no puedes perder de vista el largo plazo, porque no puedes quemar todos los puentes, no puedes votar a tu personal que tiene 10 años contigo, que ya sabe el negocio, que confías y que estás trabajando bien y que son el futuro de la compañía. Si votas por votarlo, no tiene sentido. Si cortas todos los gastos de consultores, de abogados y todo el mundo, y resulta que eso era clave para una negociación o algo que estabas trabajando, tienes un problema. No, si no es votar por votar, no es recortar por recortar, es hacerlo entendiendo que va a haber un periodo de crisis y una nueva realidad, y luego van a haber nuevos volúmenes de inversiones que se tienen que hacer. Entonces, sí hay que pensar al mismo tiempo, y es muy difícil pensar, ok, ¿qué hago para sobrevivir y cómo me recupero? Y las negociaciones no pueden quemar todos los puentes. O sea, puede coger más preguntas. Sí, gracias, Patricio. Entonces, me pregunta Luis, por lo general, ¿cuáles son los costos que se deben reducir o cortar? Eh, Realmente deberías ver primero los costos fijos, porque tus costos fijos son los que te permiten venderlo. Vamos a ver en un segundo. Y como estás vendiendo menos, en teoría necesitas menos de esos costos fijos, que es tu capacidad. Si puedes desinvertir en algún activo, eso también es una opción siempre. Idealmente va a ser un activo que no es operativo del negocio, lo liquidas y inviertes esa plata en el negocio, un terreno que tenías para crecer y ya en ese momento no puedes, tienes que liquidarlo. Si no tienes eso, los costos son los fijos que tienes que recortar o tratar de negociar con los proveedores. Y en costos fijos, la idea es que tú identifiques cuáles son los que te van a permitir seguir vendiendo en este periodo de crisis y operando, y también identificar cuáles son los que luego, cuando te recuperes, que es lo que decía que era difícil, pensar esas dos cosas al mismo tiempo, te van a ayudar para recuperar, ¿no? Y después cómo vas a subir otra vez esos costos fijos. Entonces, normalmente son los costos fijos. La otra que se puede hacer, aparte de costos per se, y lo vamos a ver, es negociar los plazos. Negociar plazos con proveedores, decir, oye, estamos en esta situación, todos estamos en el mismo barco, me va a atrasar tantos días, cóbrame intereses, pero la idea es negociar, que nos lleva al cuarto punto. Entonces tienes que al mismo tiempo, tienes que planificar recuperarte y al mismo tiempo, mientras estás planificando eso, negociar tu recuperación. ¿Por qué? Porque tienes muchos, se llaman stakeholders o personas que están involucradas en tu negocio, que no eres solo tú ni tus clientes, son tú, tus empleados, los clientes, los proveedores, el banco, el inversionista. Entonces tienes todas estas personas que tienen una expectativa específica de cómo iba a ir el negocio y que tienes que comunicarles rápido también cuál es la nueva realidad y qué es lo que piensas hacer y negociar con ellos. Tienes que conseguir el apoyo y compromiso de ellos porque al final todos están en el mismo barco. ¿A qué voy?
tu proveedor depende de que tú sigas vendiendo más y tu proveedor quiere que vendas más. Quiere que le pagues, obviamente, y quiere que le siga comprando más. Pero la negociación es, yo no voy a poder recuperarme si tú no me apoyas con este crédito adicional. Negociemos algo para que yo te pague en, no sé, 60 días, en vez de ahorita que tenía que pagarte, con crédito. Y el arte o el oficio que tienes que tener como líder es poder negociar eso, teniendo tú tus números claros primero y luego poder negociar eso con el banco, con proveedores, con empleados incluso, de, oye, no te quiero sacar, negociemos una reducción de precios o que hay un crédito, por decirlo así, de precios de sueldos, y esto lo estoy haciendo para mantener, o con el alquiler, o si hay que negociar con todo el mundo, porque al final todos estamos en el mismo barco, ¿no? Si están operando junto con tu compañía, a todos les interesa que tú sigas vendiendo y que sigas existiendo, ¿sí? De ahí el otro tema, luego de que tengas la planificación y hayas negociado, en situaciones normales, como veíamos arriba, se puede hacer mensualmente la planificación y controlar mensualmente qué pasó en el mes, qué pasó. Pero cuando estás en crisis, lo que pasa es que tienes que aumentar la periodicidad de revisión. Ya no vale revisar mensualmente porque todo puede cambiar muy rápido. Por eso es que la crisis es mayor incertidumbre. Puede cambiar las ventas muy rápido, para arriba o para abajo. Incluso si para abajo, menos ventas de lo que esperabas aún en el escenario pesimista, o para arriba donde salió un buen negocio que no lo esperabas y ahora incluso tienes que conseguir fondos y está todo bien otra vez. Entonces, va a depender de cómo va, pero tienes que ajustar diariamente o semanalmente. La situación cambia mucho más rápido, ¿no? Y tus supuestos para un mes pueden diferir de la realidad. Y luego de eso, realmente hay que ganarse el optimista. Así, acuérdense que íbamos a hacer escenarios en aceptando la realidad, íbamos a hacer escenarios pesimistas, moderados y optimistas. Pero realmente cuando estás en una crisis, tienes que ganarte el optimista. Es decir, trabajar el doble para ganarte el mismo escenario que tú hubieras ganado tal vez antes, pero tienes que trabajar el doble. Incluso, como les decía, es momento de reinventarte y ser más fuerte. Te puedes dar cuenta que tu estructura era muy grande y estabas sacando grasas, y estás sacando gente que realmente lo necesitabas y podías operar con menos personas. Entonces va a depender de la situación, pero la idea es que lo que sí tienes que estar claro emocionalmente es que tienes que pensar que tienes que trabajar el doble para ganarte ese escenario optimista. Entonces, esos son los 6 pasos para enfrentar una crisis, aparte de los 5 que vimos desde la parte financiera. No sé si todavía hay más dudas, pero si se dan cuenta, el paso 6 más o menos va de la misma mano, ¿no? Esto es muy financiero, va con los mismos 6 pasos. No tienes que primero resolver liquidez y los escenarios y aceptar la realidad es cuánta plata me queda, proyectas la nueva realidad con estos escenarios. El objetivo es minimizar pérdida y minimizar los egresos de efectivo también. O eso se busca negociar con proveedores, así, aparte de minimizar pérdidas o bajar costos, la otra opción es darte más tiempo para recuperar si estás ganando tiempo, asumiendo que esperas recuperarte, ¿no? Porque dices, ok, ahorita estoy mal, pero en 3 meses o en 6 meses, si pasa tal o tal cosa, debería estar bien. Entonces, si negocias con el proveedor más tiempo, puede darte tiempo suficiente para poder recuperarte, ¿no? Porque muchas veces es cuestión de tiempo. Pero al mismo tiempo tienes que buscar minimizar las pérdidas. Entonces, tienes que minimizar las pérdidas y buscar flujo. Y una vez que tienes ese escenario de crisis, por decirlo así, identifica si aún así te falta plata y cómo puedes acceder a esa plata, ¿sí? Y al final, así como tienes que ganarte el optimista, es oportunidad para reinventar tu modelo de negocio, ¿no? Hacerlo más pequeño, hacerlo más ágil, hacerlo más fuerte, o ya aprender de que tienes que estar para una siguiente ocasión como esa, en una posición mucho más fuerte con tu proveedor, en una posición mucho más fuerte con tu cliente. Puede ser que la crisis haya sido porque estabas muy concentrado en un solo cliente. Entonces se cayó ese cliente y se te cae todo el flujo. Entonces, ya el tema es achicarte, pero aprender la lección de que tienes que diversificarte, tienes que tener más de un cliente grande, que ningún cliente sea más del 15% de tus ventas o del 10% de tus ventas. Entonces, ahí ya comienzas a aprender este tipo de cosas. No sé si hasta ahí hay una duda, ahí vamos un poco a la parte conceptual. Si no hay dudas, avanzamos y comenzamos a contestar un poco de preguntas más específicas. ¿Ok? Si no hay dudas, avanzamos. Entonces, en la parte conceptual, el ejercicio en finanzas es hacer más con menos, siempre. Es la misma lógica que veíamos arriba de que tienes proveedores de capital que tienen un costo,
y que ese capital que estás usando tiene que cubrir ese costo del capital. Así tienes que generar utilidad suficiente para pagar al banco y pagarte lo que tú quieres. Y en este caso, la esencia de eso, cómo se baja a algo más práctico, es que tienes que usar la menor cantidad de capital posible y generar con esa menor cantidad de capital posible la mayor cantidad de utilidad posible. Es usar menos capital para generar más utilidad, en otras palabras, esto de aquí. Entonces, a la pregunta de Nancy, idealmente lo que tienes que buscar es minimizar el uso de inventario, minimizar el uso de cuentas por cobrar. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces, ¿cuáles son este tema de creación de valor y que también impactan en el flujo de efectivo, ¿no? Que es lo que nos interesa ahorita en el corto plazo? Entonces, hay que entender muy claramente cuánto nos queda de cada dólar que estamos vendiendo. Eso técnicamente se llama desempeño operativo. Y lo que hay que entender es a profundidad qué implica cada dólar que estás vendiendo. Es decir, cuántos dólares adicionales vas a gastar por cada unidad que estás vendiendo. Si tienes el margen de contribución o el costo bruto, el costo de ventas, qué es lo que estás vendiendo que va a impactar en tu precio promedio y en el costo promedio, y cuáles son los egresos fijos y cuánto puedes producir con esos egresos fijos o vender con esos egresos fijos. Porque al final tu capacidad está restringida por los activos y la depreciación que esos activos generan, que sigue siendo un ingreso fijo, y los sueldos o el espacio o el alquiler que tienes. Entonces va a llegar a un punto donde tu capacidad se ocupa o en casos de crisis tus ventas caen, tu capacidad queda muy por encima de lo que estás vendiendo y eso es lo que te crea la pérdida, porque que estás pagando por ventas que no vas a poder hacer. ¿No? Ese es el costo fijo. El segundo punto es entender qué tan rápido te retorna el efectivo. Eso técnicamente se llama el ciclo de conversión de efectivo. La pastilla es entender y hacer eficiente la gestión de a quién le das crédito, a quién sí, a quién no. Ese es el preventivo. Y una vez que das el crédito, que es el reactivo, ser muy disciplinado en la cobranza, ¿no? Al mismo tiempo, hacer eficiente el manejo del inventario y obtener el mayor financiamiento posible de los proveedores negociándolo para que no te paren la provisión de los productos que necesitas estratégicamente. Y el tercer punto es el uso eficiente de los activos fijos. Si tienes una planta, si tienes una bodega, tienes que estar midiendo constantemente cuánto estás usando la planta, porque puede ser que no lo veas, incluso si es tuya, puede ser que no te pegue directamente al resultado, pero si no estás usando la planta, tienes mucho capital que no está rotando, que es lo que veíamos al principio. Entonces, eso eventualmente te va a traer problemas. Tienes que buscar eficiencia en el uso de esos activos y cuando trabajas en entender cómo minimizar tus activos fijos o cómo cambiarlos, es porque estás pensando realmente en cambiar tu modelo de negocio, tu estrategia por completo. ¿No? Es como, la lógica de esto es, si hace 10 años alguien empezaba a tener una flota de taxis, tenía que comprar los taxis o alquilar. Ahora con Uber el modelo cambió por completo, ¿no? Porque pensaron diferente en cómo hacer, cómo dar el servicio activo fijo. Lo mismo con la terapia y ese tipo de cosas. No, Entonces, ya está en su no, casa. eh, por favor, Braulio, nos ayudas con el... de ahí la última parte tiene que ver con financiamiento. La parte uno 2 y 3 día Ya. 1. Hola, Braulio. Dice que Braulio, tiene permiso, te dio permiso mediodía, pero es que va a llegar no sé si estás por ahí tiene que para ir. mencionarlo, por favor. Hola, Braulio. Ok. Tenemos el financiamiento con deuda o sin deuda. La parte importante es primero entender, antes de endeudarte o no, que lo que tienes que hacer para no tener problemas de liquidez, incluso en situaciones que estás creciendo, empatar la fuente de fondos, o sea, banco y tú que te presta un año o a 5 años, con el uso con el uso. Es decir, si vas a prestar un año o menos de un año, en lo que puedes invertir es en inventario o cuentas por cobrar. Es para eso, para crecer en ventas. Pero si te vas a endeudar a un año, pero usas esa plata para comprar una máquina o un carro, vas a tener un problema grave de liquidez, porque el carro no es algo que compras y vendes como el inventario, sino que te lo vas a usar durante 5 años. Y en 5 años es que vas a recuperar esa inversión de todas las ventas que te permitió, o el inventario que te permitió enviar.
Y no solo las ventas, porque no es las ventas lo que paga, sino la utilidad de esa venta lo que paga. Entonces vas a recuperar mucho más lento ese tema. Y si no está empatado el plazo de repago de ese crédito con el plazo del uso de ese capital que estás pidiendo, vas a tener un problema, ¿no? El segundo punto es que tienes que endeudarte. Cuando te endeudas, idealmente, te endeudas para crecer. Si tienes un problema de que me falta plata y no sé dónde, y te endeudas porque puedes, vas a hacer más grande cualquier hueco operativo que tengas. Primero tienes que entender, antes de endeudarte bien, todos estos tres temas, y de ahí puedes pensar en si es necesario endeudarte o no, porque puede ser que si haces más eficiente el manejo de inventarios, no necesitas esa deuda. Y entonces, esto es fácil de decir, el manejo de inventarios, por ejemplo, pero es muy difícil de hacerlo. Vamos a ver en un segundo. Sí, a nivel del Excel y financieramente se puede proyectar, a nivel en la vida real es más difícil, ¿no? Y idealmente también estás exprimiendo cada dólar de tu propio capital. Eso, damos otra charla de este tema de creación de valor, que sería la base. No vamos a profundizar en esto, en otra charla les podemos enviar, nos pueden preguntar esa charla en situaciones normales que tienes que hacer la compañía. Eh, entonces, con eso claro, vamos a la parte más práctica. Entonces, lo primero que hay que entender, como les comentaba, es la diferencia entre costos variables y costos fijos. Eh, entonces, los costos variables, y voy a pasar, díganme, lo confirmen que siguen viendo. Déjenme si quieren explicarles esto primero. Mejor. Entonces, lo que tienen que entender es en su operación mensual, idealmente tienen un modelo como esto, donde está claro cuántos dólares están vendiendo al mes y cuánta utilidad queda. Aquí hay una pequeña diferencia entre lo que les enseñé el contador, y les voy a explicar la diferencia, y lo que estamos viendo nosotros. Deberían tener claro cómo esto afecta sobre las ventas, porque ese es el parámetro a nivel de PIG, a nivel de resultados operativos o de desempeño operativo que deberíamos tener, y cuánto le cuesta cada unidad o cuánto es por unidad, ¿no? Entonces, en este ejemplo sencillo, esta compañía vende 5.000 unidades a $12 por unidad, que generan $60.000 de ventas, y cada vez que vende lo que está vendiendo, le cuesta 60 centavos de dólar o 60% cada vez que vende. Pero para llegar a esa conclusión, lo primero que tienen que hacer es pedirle a su contador, necesito por aquí, bueno, no, lo primero que tienen que hacer es pedirle a su contador, dime qué es, no qué es costo de ventas, sea costo o gasto, dime qué es un costo o gasto variable. Si cada vez que vendo, cuánto me exige de costo o de gasto esa venta adicional. Es un margen es una contribución o el costo incremental de la venta. Va a haber una parte que en cambio es fija, donde tiene $5.000 de costo y $10.000 de gasto fijo. Para poner un ejemplo, y que es esta distinción más clara. Cuando contabilidad hace contabilidad, les da el PIG, les va a mostrar antes de la utilidad bruta que les tiene que estar mostrando ahorita, es la suma de este rubro de costos variables y la suma de este rubro de acá y la suma de este rubro. Entonces, si es que ven contabilidad, ustedes van a tener 60.000 de ventas, 36.000 más 5.000, 41.000 más 3.000, $44.000 de costo bruto, de costo de ventas. Van a tener $15.000 de utilidad variable, perdón, de utilidad bruta y $10.000 de gasto fijo, de gasto administrativo, perdón. Eso es lo que le mostraría normalmente contabilidad. Lo que estamos haciendo es simplemente reordenando esa información. Entonces, ¿para qué es importante reordenar? Porque la lógica de cómo tienen que ver su negocio, esa puedo contestar la pregunta que tenía Luis. Tus egresos fijos, sean costos o gastos, son tu restricción de capacidad. La pregunta es, ¿cuántas unidades puedo vender con este nivel de egresos fijos? ¿Cuántas unidades? ¿5.000 unidades? Sí, ok, chévere. Lo que pasa en crisis es que estás pagando $17.000 que podrían vender $5.000 de ventas, pero estás vendiendo 5.000 unidades, pero estás vendiendo 2.500. Entonces, esto te sobra. Y ahí es cuando dices, ok, tengo que bajar los costos, ¿sí? A ese nivel, a este nivel de ventas. Y ordenar la información contable de esta forma es lo que te va a permitir hacer ese cálculo más rápido. Y la parte de arriba, lo que tienes que entender es un hipermargen de contribución o un margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es este número que está aquí, 39%. Si cada vez que vendo $1 más me va a quedar 39 centavos más o 4,75, y eso
por la cantidad vendida, me genera $23.000 de utilidad variable o de contribución total. ¿Por qué se llama contribución? Porque contribuyen a cubrir los ingresos fijos. Entonces, cada unidad que vendes contribuye con $4.75 a cubrir los ingresos fijos. Eso es lo importante de entender. Entonces, la lógica del negocio, sea en crisis o en crecimiento, es entender estos enunciados que están acá. No, ¿cuántos son los mayores afectados en 18 días? ¿Cuánto es el margen de contribución y cómo aumento el precio, cómo le bajo el costo a los proveedores? ¿Y cuántas unidades de este margen de contribución puedes vender? Esa es la clave de la parte operativa del negocio, que sería, para relacionarlo con lo anterior, que sería lo que tiene que ver con esta parte uno. ¿Sí? Ahí estamos hablando solo de esta parte uno, nada más. Entonces, ¿qué significa, qué es la parte 2 de los principios de estos conceptos? Bueno, los ingresos fijos los voy a explicar en un segundo. ¿Cuál es la parte 2? Es el ciclo de conversión de efectivo. Eso también tiene un impacto cuando hay crisis, que puede ser crisis que puedas manejar o pues, crisis reales en cuestión de ventas, que caigan las ventas. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo es lo siguiente. Lo que hay que entender es que cuando vendes, no necesariamente eso es efectivo, porque esto se termina convirtiendo en una cuenta corporal. Y cuando compras o cuando se genera este costo contable, puede ser que ni siquiera haya salido estos $36.000 de la caja todavía, pero los tienes que generar contablemente y está bien y es correcto, porque trabajamos en función del principio de devengo en contabilidad, que es la forma correcta de verlo, pero esto tiene que ser transformado en flujo de efectivo. Entonces, ¿cómo lo transformas en flujo de efectivo? Entendiendo que cada vez que compras, y estamos ahí, si se dan cuenta, estamos hablando aquí solo del margen de contribución, ¿no? De la parte que decía margen de contribución, ventas menos costos, ¿no? Entonces, cada vez que compras algo para venderlo o producir, eh, si es que estás pagando en el día que compras y sale el efectivo en ese momento, se hace negativo tu efectivo en esa proporción y tu inventario, tu cuenta de inventario va a subir, tanto en contabilidad como físicamente te vas a tener más inventario. Y desde ese día que entra el inventario, no es que sale el efectivo, que entra el inventario, corren los días que se llaman días de inventario. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en transformarse el inventario que entró a tu bodega en una factura? Que sale, porque aquí sale el inventario y aumentan las ventas, es decir, se genera una factura. Hasta ahí igual no has cobrado nada en este ejemplo, nos pasan 90 días en este ejemplo entre que te llega la mercadería y la logras vender, ¿sí? Que es bastante. Y días de cobro es una vez que lo vendes, ¿cuánto tiempo te demoras en hacer esa factura efectivo? En $1. Entonces aquí te sale $1 y acá te entra en efectivo $1.20. No es venta, no es utilidad, es efectivo. Entonces ahí está cubriendo el ciclo operativo del negocio, que es 135 días. Porque aquí te sale $1 y te demora 135 días en convertirlo en $1.20. Y ese es el ciclo operativo. ¿Por qué es el ciclo operativo y no de efectivo? Porque el ciclo efectivo real va a depender y es lo que están viviendo ahorita, va a depender de cuánto crédito te da tu proveedor. Porque el ciclo operativo y esa presión que tienes, porque puede ser que necesites 90 días para madurar el producto, 90 días para producir, pueden haber esos casos. Si eso es lo comercial, debería estar en 60 días, 45 idealmente. Eh, pero puede ser, y puedes negociar con tu proveedor, que cuando entre el inventario, te registras el inventario y está bien, pero no le pagas todavía, sino que entra el inventario y le pagas 30 días después. Y aquí entra el efectivo. Aquí sale el efectivo, perdón. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo va a ser tu ciclo operativo, 135 días, menos los días de inventario, 105 días. Ese es el tiempo que tienes que tú, de tu plata, o con la ayuda del banco, financiar. Entonces, estos días, depende de tu nivel de ventas, se transforma en una necesidad de efectivo específica, en dólares que necesitas. Dígame si hay dudas, esta parte es bastante importante, especialmente en crisis, porque como les decía, lo que puedes tratar de hacer es negociar con tu proveedor más días de crédito. En situaciones normales, en situaciones de crisis es importante también. Y al mismo tiempo puedes tratar de buscar, por ejemplo, descuentos de pronto pago, ¿no? Donde le dices a tu cliente, oye, necesito un anticipo o necesito que me pagues más temprano, págamelo no en 45 sino en 30 días
pero te doy un descuento. Ahí sufre, hay que hacer el cálculo bien, pero ahí sufre un poco la rentabilidad, pero tienes la liquidez para trabajar o sobrevivir y haces este flujo más pequeño. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más días tengas de ciclo de conversión de efectivo es malo, ¿sí? Porque tienes más días que financiar por tu propia cuenta y no con no con los créditos del proveedor. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no, tengo una pregunta para ustedes y lo van contestando. ¿Cuál de estos tres, inventario, cuentas por cobrar o días de pago, realmente nosotros podemos controlar? Hay solo uno que podemos controlar, el resto realmente depende del mercado. El otro está un poquito más en nuestro control. También depende del mercado, pero está un poquito más en nuestro control. Los días de pago. No, realmente los días de pago y los días de cobros dependen del mercado, más de lo que depende en días de inventario. ¿Por qué? Porque los días de inventario igual dependen de las ventas, definitivamente, ¿no? Pero tú lo puedes controlar más porque tú planificaste esas ventas. Y es tu olfato comercial el que falló, no necesariamente el mercado per se. ¿Por qué? Porque el día de cobros depende del mercado, porque si tu competencia comienza a dar más crédito, es como el precio, tú tienes que dar más crédito. Que es cuando dices dañan el mercado. Si todo el mundo comienza a dar más crédito, tú tienes que dar más crédito. Y tú no le puedes decir a tu proveedor, que probablemente provea tu competencia también, oye, te quiero pagar más rápido, y lo que va a hacer tu proveedor es venderla perdón, te quiero pagar más lento, lo que va a hacer tu proveedor va a ser, le vende a que le pague más rápido, o va a preferir a que le pague más rápido. Entonces, estos dos son los que dependen más del mercado que el inventario lo controlamos un poco más. Eso no quiere decir que sea fácil, eso no quiere decir que igual no dependa de las expectativas que tú tienes de ventas, igual tienes que hacer una predicción, igual depende del mercado en función de las ventas, pero es un poquito más controlable. Porque lo decides tú decidiste, tú dijiste voy a vender tanto y compraste en función de esa perspectiva, ¿no? Entonces ahí viene, sí viene el tema de la demanda y la provisión de la demanda, pero depende de ti. Y sí, definitivamente Luis dice, nos voy a ser más eficientes, correcto. Si no tienes inventario porque quieres llenar la bodega o porque quiero tener todo el surtido del mundo, no, te obligas a tener el inventario que sí rota, que sí es rentable, eso es lo ideal cuando estás pensando en inventario. Entonces, en crisis, el efectivo es rey. Aquí tengo, creo que otro modelo. No es el mismo. Ya, sí. En crisis, el efectivo es rey. Y como les decía, deberíamos proyectar el flujo operativos que tienen que ver con las cuentas por cobrar y cobros y las ventas anticipadas, ingresos por costo de ventas y ingresos de pagos a proveedores. El flujo de inversión, que de aquí deberíamos tener idealmente muy separado solo lo de los ventas de propiedad, planta y equipo o compras de propiedad, planta y equipo. De ahí el flujo eventuales o tributarios, impuestos a la renta, utilidades, reclamación, décimos, IVA y demás. Debería estar muy claro y los flujos de financiamiento que tienen ingresos cuando te hacen un préstamo o egresos que son repago y préstamos. Idealmente, esto lo llevas de manera semanal y controlado diariamente, como lo mencionaba. Entonces, para ver muy rápido un par de modelos y para mostrarles a lo que nos refería, pero ya con números, vamos a revisar este modelo sencillo. Tenemos un modelo completo de esto, como decía, al final código de descuento para adquirir estos modelos completos con un descuento importante por participar hoy día. Pero para que vean la importancia de este tema y un poco entender esta situación. No. Entonces, si una compañía vende, cobra de contado y es un pase de manos, no tiene inventario, no tiene de cobro, no tiene de pago, sino que todo lo hace casi que un pase de manos o de cobro de contado, eh, solo para... No, no, voy a quitar esto nomás. No. Entonces, el tema va de si es que una compañía, cada vez que vende, este ejemplo vende $60.000 en 6 meses y tiene este costo operativo completo y estos impuestos, al final le va a quedar, si la utilidad neta es la misma que el flujo efectivo al final, es porque cobra y vende de contado y hace todo en el mismo momento. Y eso es muy difícil de que ocurra en un negocio. Entonces, normalmente lo que pasa es que
tienes 30 días de crédito o tal vez 60, y de ahí te quedas dando 60 días de crédito. Y lo que va a pasar, solo quitar esto que confunde, es que aún así contablemente tengas utilidad, $13.500, y eso es una utilidad real porque existe, te van a faltar $15.000. Esa es esa necesidad máxima de efectivo que estábamos comentando al principio. En algún momento, específicamente en febrero, te van a faltar $15.000. Y luego, en la medida que haya utilidad, porque ya estás, perdón, más que utilidad, disculpen, flujo de efectivo, porque ya estás cobrando y estás cubriendo la salida de efectivo, esto de acá, comienza a disminuirse esa necesidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión rápida de esto? Que necesitas en la cuenta $15.500 al menos. ¿Sí? O tener la opción de cobrarlo o tenerlo en la cuenta para poder vender esta cantidad. Ahora, ¿qué pasa si ya tenías en la cuenta 15.500 o tenías por cobrar 15.500 y logras cobrar esos 15.500 en enero? Financias este nivel de ventas. Pero ¿qué pasa si quieres crecer en ventas? Entonces, si quieres crecer en ventas, aunque esta compañía quiere crecer 20% mensual, igual te vuelve a hacer falta plata otra vez. Porque necesitas más fondos porque estás vendiendo más y necesitas más, igual necesitas más fondos. Estás ganando más en este caso, pero igual necesitas $11.000. ¿Eso por qué se da? Por el capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasa en una crisis? Lo que pasa es que el efecto es doble, porque necesitabas 15.500, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Digamos que una crisis, en el periodo de crisis caen las ventas, caen las ventas y tu costo fijo se mantiene. Vamos a asumir que el costo fijo es de 5.000 y el costo variable es de un 20%. Entonces, si tienes una composición de costos fijos y gastos variables y las ventas caen, y si tienes que cubrir $5.000 todos los meses, en la crisis lo que pasa es que si las ventas caen en este caso 50%, es lo que puede pasar, que caen a la mitad y caen 50% y el siguiente mes igual te van a caer un 10%, y ese es el nivel de ventas de crisis. Lo que pasa es que tienes una pérdida aparte de tener la necesidad de efectivo. O sea, aparte de tener la necesidad de efectivo por estos días de crédito que estás dando. Ese es el problema doble que tienes en una situación de crisis. Lo otro que hay que entender, eso a nivel general, lo otro que hay que entender a nivel, antes de entrar a estas proyecciones de presupuesto colectivo y de caja, es este modelo de un mes ideal, de cómo se ve, ¿no? De separar los costos variables de los costos fijos y entender cómo se ve la utilidad operativa en diferentes escenarios. Entonces, si estás en una situación, normalmente, si subes un 10% de los precios, vas a ganar más. Y lo que va a cambiar aquí es que va a cambiar los egresos variables. Vamos a pasar de un 39% que veíamos de margen de contribución, esto va a subir a 45%, y esto es lo que hace que, si es que los costos fijos se mantienen igual, ganemos más. Y otra vez, lo que pasa en la crisis es que estamos vendiendo 50% menos o 20, 30% menos, y eso ya nos pone en pérdida. Pero aparte, tengo que igual pagarle a todo el mundo, entonces estoy financiando el capital de trabajo que tenía que financiar de 106 días, por ejemplo, 105 días, y estoy financiando esta pérdida. Entonces, lo que pasa cuando vas con esta situación a los bancos es que los bancos te dicen, yo te puedo financiar el crecimiento, pero yo te puedo financiar pérdida. La pérdida la tienes por concepto, la tienes que financiar tú como accionista porque tú corriste el riesgo. ¿Sí? Y está bien, así es, si lo ponen a ver, no es que los bancos son unos malditos, sino que realmente los bancos tienen incluso nuestra propia plata y estaría mal que ellos inviertan en una compañía que esté perdiendo cuando eso es un riesgo de un accionista, ¿no? Entonces, en un modelo más completo de ese flujo de efectivo, tienes los 12 meses, no solo tienes un día de cobro, sino que tienes de cobro pago de inventarios y tienes más información, ¿no? Y se genera algo por el estilo. Entonces, eso es lo que deberíamos tener claro a nivel de flujo, pero ya no solo a nivel mensual, sino a nivel semanal también, idealmente. Entonces, eso es lo que, bueno, en el caso práctico es lo que vimos ahorita, eso es lo que tenemos para hoy, creo que estamos justo con el tiempo. Como les decía, nosotros en Bolt ayudamos a los dueños de negocios y líderes de negocios a actuar en grande con estos principios de, realmente, aparte de financieros, es
maximizar el valor del negocio. Que una vez que salís de esta crisis, como les decía, tienes que alinearte estratégicamente, ayudamos con el tema de estrategia, tienes que alinearte con información y valores y saber cuál es la responsabilidad de cada uno y cómo medir esa responsabilidad. Eso es lo que terminamos haciendo. Entonces, hoy día, y por 48 horas, por participar en este webinar, nosotros tenemos, ya vamos a darles el link, se lo ponemos en el chat ahorita. Estos modelos que vieron los ofrecemos con 2 horas de consultoría. Entonces, si usan este código de descuento, pueden acceder a este descuento y a ese precio. Ahí pusimos el link. Acá igual pueden en este momento hacer ver el QR, poniendo este código, pueden acceder al descuento. Luego de eso van a la página, les va a salir así, tienen que poner comprar ahora. Cuando ponen eso, el paso 3 es dar clic aquí, se les abre esta pestaña, y copian, dan clic acá, y ya no va a costar 500, sino va a haber este descuento de 350, llenan información y dan clic en pagar. Se puede pagar con transferencia bancaria, tarjeta de crédito o con PayPal también. Entonces, el cupón es este, igual lo estamos poniendo ahorita en el chat. Díganme si lo pueden ver y eso es lo que tenemos por hoy. Cualquier pregunta me las pueden mandar a este email o pueden ver nuestra página web donde también hay información aparte de ese modelo pagado, hay información también gratuita, hay blogs donde hablamos mucho de estos temas. Entonces, si no hay más dudas, que no veo más dudas en el chat, eso es todo por hoy. ¿Sí? Muchas gracias, María. Sí, espero que les haya gustado a todos, que haya sido útil la información. Les dejo igual acá, vuelvo a proyectar el código de descuento y la información aquí está el link. Pueden ahorita escanear eso, les debería llevar el link. Y acá el código de descuento, que igual ahorita están en el chat. ¿Sí? Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por darse el tiempo y espero que les haya servido. Igual ahorita que cerremos, les mandamos vamos a mandar una serie de emails con el resumen de la charla y con el video de la charla. Muchas gracias, Antonio. Chicos, ¿pueden prender por favor la cámara para tomar una foto de evidencia? ¿Listo? ¿Sonreímos o no sonreímos ahí? A ver, ya, la cuenta de 1, 2, 3. Está bien. Ya, espérense, esa es la primera página. Ya, ok. Pero tienes que decir quién puede dejar de sonreír. Bien. No, sonrían todos, ya. Está bien. A ver, ya vamos la segunda, ok. 1, 2, 3. Ya, ahí sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos. Preguntan, estamos a la orden. Pasen bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. Antonio. Gracias, Cámara de Comercio. Gracias. Gracias.